Muy buen día, estimados participantes. El día de hoy vamos a tratar el tema número 3 para finalizar este microcurso sobre diseño de senderos de interpretación ambiental agroecológico. Su facilitador, Alfonso Fernández. Gracias a todas las instituciones que han aportado un granito de arena en la realización de este microcurso. Esperamos que puedan desarrollar la parte práctica desde sus hogares, desde sus emprendimientos personales, y de esta manera nosotros fortalecer la actividad turística agroecológica a nivel nacional e internacional. Cuando nosotros hablamos de diseño, primero tenemos que tener en cuenta que los senderos turísticos agroecológicos se realizan en áreas rurales o en naturalezas o en áreas de naturaleza, ¿verdad? Se caracteriza por el desarrollo de actividades turísticas o de esparcimiento, el cual nos va a permitir la promoción del desarrollo sostenible con contacto personalizado con la biodiversidad y los agroecosistemas, la recuperación de las tradiciones y estilos de vida de la población local, participación comunitaria y procesos de formación que invita a generar propuestas innovadoras en las diversas dimensiones desde una visión agroecológica. El turismo agroecológico exige asimismo nuevas estrategias para desarrollar las actividades que en estos espacios se realizan. Una de ellas es los senderos interpretativos. Cómo nosotros podemos interpretar, y vamos a ver esta imagen, cómo nosotros podemos interpretar este sendero de siembra o de cosechamiento de zanahoria. Aquí tenemos que tomar en cuenta mucho el paisaje, tenemos que tomar en cuenta mucho el estilo y la forma de cómo en este sendero están descosechando las zanahorias. Es por eso que tenemos que asumir como estrategia la conservación, la educación ambiental y la vinculación de las comunidades locales. Hoy por hoy, el turismo agroecológico nace del turismo rural, pero necesitamos tener desde el punto de vista en la parte interpretativa. Los senderos de interpretación se han tomado como una estrategia de conservación y se presentan innumerables ejemplos como aporte de la actividad siempre por el ecoturismo, pero ahorita vamos a irnos hacia la agroecología como punto de partida, el cual es privilegiar, esto nos va a privilegiar el diseño y construcción de una ruta turística. También nos permite hacer esto, o un sendero de interpretación. Esto existe algunas guías para la elaboración de senderos interpretativos en cuanto al proceso de planificación, diseño y operación. Sin embargo, dichas guías se estructuran para la elaboración de senderos interpretativos en general y no aborda temas como la integración comunitaria, señalización y procesos de interpretación según el contexto en áreas rurales. Por eso que deben determinar si los senderos son homologados o no homologados. En España, ellos manejan los senderos homologados, que son aquellos que se registran y los cuales deben de mantenerse bajo los estándares de calidad y bajo los estándares de saneamiento y conservación de esos senderos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pagar multa si los senderos se deterioran, y allá es distinto, allá es en euros, y la gran cantidad de dinero que puede salir una multa a nosotros nos cuesta, como se dice. Entonces siempre se manejan algunos estándares. Por eso hay que indagar desde el punto de vista teórico y práctico para el desarrollo de la actividad de senderismo e interpretación en turismo agroecológico. Ahora bien, vamos a conseguir un recurso muy importante, que es una guía para la implementación de senderos interpretativos en áreas rurales agroecológicas, propuesta por Staus y Corbin en el año 2002. Me enseñaron en dos fases. Primera fase, se hace un análisis de la información a partir de la matriz condicional consecuencial, de las guías y manuales seleccionados para el diseño e implementación de senderos con el fin de definir, ¿verdad?, las categorías y subcategorías de análisis de conformación conformarán el esquema metodológico de la guía propuesta. Y en la segunda es donde nosotros vamos a ver la estructura de la guía para la implementación de senderos interpretativos en áreas rurales de acuerdo a los componentes de planeación, diseño, interpretación y operación y manejo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que iniciar principalmente
por una matriz condicional y consecuencial. Este es un instrumento analítico que planteó Strauss y Corbin en el año 2002 como una estrategia para la construcción de la teoría a partir de la interpretación de diferentes posturas frente a un tema en común. La matriz se desarrolla a partir de 3 etapas. La primera etapa es la descripción de las situaciones de estudio. Allí se realiza una codificación abierta en donde los datos se descomponen, se comparan y se etiquetan con códigos y se agrupan en categorías. En la segunda etapa es el ordenamiento conceptual. Allí, por medio de la codificación axial, se busca la relación entre la categoría y las subcategorías a partir de las dimensiones. Y en el tercero es el esquema teórico en el que se presentan las bases argumentativas para cada categoría y subcategorías. Es decir, que tenemos que, en el siguiente gráfico, va a observar los pasos para la elaboración de la matriz. Primeramente hay que codificarlo. Por ejemplo, tenemos 8 guías de senderos interpretativos. Tenemos 2 guías de interpretación ambiental y 2 guías de diagnóstico rural participativo. Esto se codifica de mayor a menor. Hay que determinar cuál es la codificación, cómo ustedes van a codificar abiertamente las guías para la implementación de sendero. Aquí es que es la parte documental, vamos a documentarnos en las diferentes técnicas, guías, implementaciones, diseños de diferentes países o lugares de Latinoamérica y Hispanoamérica y otros países del mundo, para después así establecer. Se va a planificar, se va a diseñar, se va a interpretar o se va a la parte operativa o manejo de los senderos. Entonces aquí vamos a construir en la siguiente tabla. Nos va a mostrar la recolección y agrupación de la información para la elaboración de matrices de desarrollo a partir de 8 guías para la implementación de senderos. Por ejemplo, tenemos una columna con un recuadro de 1, 2, 3, 4 columnas y 3 filas. Esas filas de 4 filas están configuradas de forma horizontal las 3 categorías y de forma vertical lo que cada categoría me va arrojando. Por ejemplo, el nombre de la guía, año y país de procedencia. El que tenga mayor cantidad de, por decirte un caso, si tenemos 8 guías para alimentación de sendero, hay que buscar manuales, manuales de diseño, construcción y mantenimiento, manuales del taller de construcción de sendero y todas estas cosas que les va a permitir a ustedes generar el primer código. Y así sucesivamente se clasifican por la categoría diseño. En la segunda es planificación. Entonces por cada uno se va determinando cuál codificación va cada guía. Es decir, se agrupan la información, se identifican 4 grandes categorías que son de las siguientes maneras, que son planificación, ya se sabe que tenemos las 4 categorías, planificación, diseño, interpretación y operación y manejo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a llevar esto ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, el análisis de la categoría de las guías de sendero se desprende de la siguiente manera o reflexión. En la primera categoría, las guías, excepto la guía de sendero interpretativo de México, no están orientadas a senderos interpretativos, sino al diseño e implementación de senderos a nivel general. En el segundo, las guías para la implementación de senderos se han desarrollado principalmente para las áreas naturales protegidas y su uso, aunque tiene relación con actividades ecoturísticas. Se da principalmente para la realización de actividades académicas y de conservación más que de interpretación de entornos o como una actividad económica. En el tercero, en la categoría de planeación, las guías para la implementación de senderos no tienen en cuenta la comunidad o no toman en cuenta la comunidad que lo rodea, sino su participación en cada una de las etapas de la implementación del sendero, lo que ocasiona que la planeación se limita a buscar propuestas para acondicionar el sendero. En la quinta, frente a la señalización, los guías manifiestan un tipo de señalización
carácter informativo y no de interpretativo. Y el quinto, los criterios de mantenimiento se dan a nivel general de forma acertada para el entorno rural. Sin embargo, no se menciona quiénes deben de ser responsables. Los mismos pasan por operaciones de senderos en el que se mencionan pautas para su funcionamiento, pero no se evidencia cuál es la mejor forma de operarlo ni quiénes deben ser los responsables. Quiere decir que nosotros tenemos que agarrar las categorías y relacionarlas con los cuadros y de esta manera codificarlo e interpretarlo, determinar el análisis. Es como hacer el análisis de DOFA, donde tú vas a ver cuáles son las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades de esa guía. Ahora vamos a estudiar lo que nosotros llamamos análisis de la construcción, ¿verdad?, del esquema teórico de la guía para la implementación de senderos interpretativos en las áreas rurales. Esta guía está orientada a la implementación, o sea, vamos a ejecutarla como tal o a darle utilidad. Esto se realiza bajo la codificación axial. Si nosotros tenemos que planificar, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Vamos a primero de lo general a lo particular. Muchos de ustedes han visto que en el diplomado anterior, el diplomado de turismo agroecológico para el desarrollo sustentable, ustedes iniciaron desde los aspectos generales. ¿Cuáles son esos aspectos generales? Caracterizar el estado. Claro, aquí algunos caracterizan desde el país, el estado y luego la localidad. Luego viene el diagnóstico participativo. ¿Cuál va a ser la delimitación del área del sendero? Si va a ser, por decirle un caso, nosotros estamos en el municipio de Barinas y queremos diseñar un sendero aquí en el jardín botánico. Tenemos que delimitar lo que va a ser en el jardín botánico y desde qué punto hasta qué punto, ya que nosotros no podemos abordar todo el municipio, sino una parte de él. En el diseño es donde ustedes van a hacer el diagnóstico del sendero, van a caracterizar el sendero como tal y su adecuación y construcción y las señalizaciones como tal. Aquí en la señalización es donde ustedes van a abordar lo que nosotros llamamos la interpretación participativa y programa de interpretación. Luego tenemos la cuarta y última categoría, que es la operación y manejo. Aquí es donde ustedes, cómo van a administrar ustedes ese sendero, cómo lo van a comercializar y cómo le van a dar el mantenimiento correspondiente. Continuando, en este mismo esquema, ¿verdad?, me dice que la planificación se va primero a abordar la identificación de las normativas sobre el diseño e implementación de senderos. Aquí a juro tenemos que determinar cuáles son las normativas que existen en nuestro país sobre la creación de senderos interpretativos. Los aspectos generales nos abordan lo que son la relación de la normativa nacional, departamental y regional sobre el agroturismo o la modalidad de turismo que se dé en esa zona. Conciliación de los permisos legales para la implementación de los senderos. Estudio de oferta y demanda. Presupuesto para el estudio técnico. Luego de eso venimos lo que se llama la contextualización en el ámbito social, cultural, político y ambiental. Aquí vamos a identificar las potencialidades y limitaciones de la actividad turística del lugar. Aquí es donde se hace el diagnóstico participativo. Luego vamos con, esto estamos hablando del diagnóstico. Vamos a definición del propósito del sendero interpretativo. Definición de los integrantes de la comunidad que van a participar en el proceso de sendero de interpretación. Luego vamos a la delimitación del sendero, ¿verdad?, del área del sendero. Aquí vamos a abordar la identificación de los lugares potenciales para la implementación del sendero. Luego vamos a hacer la selección del área, identificación de los impactos y gestionar los permisos para la implementación. En el punto número 2 vamos a hablar de lo que son los diseños. En los diseños me abordan dos aspectos principales, tres aspectos, ¿verdad? Primero, el diagnóstico del sendero. Aquí vamos a identificar de las zonas de riesgo, delimitación de las potencialidades, recorridos, inventario de elementos de flora y fauna. En la parte de adecuación y construcción
Iría a la planificación de técnicas y materiales de construcción, consideraciones técnicas, presupuesto de construcción, señalización, tipo y características del mobiliario, diseño de la señalización y presupuesto de la señalización. Pero es que entre la adecuación y construcción y el punto de señalización existe un intermedio que es la interpretación. Aquí tenemos que abordar, ¿verdad?, la interpretación participativa y los programas de interpretación. Esto tiene otra serie de características que se deben de ir abordando y sistematizando. Y por último, la operacionalización y manejo. Aquí es donde ustedes van a determinar la administración, comercialización y el mantenimiento de ese sendero. Cuando hablamos de los colores, bueno, si ustedes ven ahí en la leyenda me dice que los colores verde, agua, marín son los argumentos del criterio se plantean según las guías sin modificaciones. El morado, el lila, los argumentos del criterio se plantean según los guías con modificaciones según el contexto rural. Aquí hay que determinar cuál es el espacio agroecológico que podemos nosotros caracterizar. También tenemos el color naranja claro o el marroncito claro. Los argumentos del criterio son propuestos por la autora de acuerdo al proceso de intervención del contexto rural, ¿verdad? Entonces todo esto nos va a permitir generar una estructura para la guía. Esta estructura primeramente tiene que implementar senderos interpretativos desde los principios de sostenibilidad cultural, ambiental y desarrollo humano. En el segundo se va a obtener alternativas de desarrollo económico a partir de los senderos interpretativos en áreas rurales, desde una perspectiva de sostenibilidad y protección del patrimonio natural, cultural a propios y visitantes. Y por último, convertirse en un aporte para la cualificación del quehacer del administrador turístico y hotelero y de las comunidades que emprenden en diseños de este tipo de estrategia para la diversificación y animación turística. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico y queremos, no se hace igual como se diseña una ruta, similar, más no es igual, ya que te pide mayor cantidad de información y características que nos lleva una ruta turística. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tema haya sido interesante. Con esto hemos concluido el microcurso. Esperamos que entreguen las evaluaciones correspondientes de las 3 unidades para generar el cierre y así enviar a la universidad para su certificación. Gracias, feliz tarde.